La idea es ahora hablarles un poco de ensayos clínicos, cuáles son los que estamos haciendo, cómo los organizamos, etcétera. Pero antes de entrar ahí, igual quiero retomar las palabras de Gustavo y de Andrés y explicarles un poco. Yo creo que los que están acá, la mayoría estuvieron ayer en la tarde, pero bueno, soy un neurooftalmólogo, retinólogo ubicado en la Universidad de Miami, en el Bascom Palmer, y soy el presidente de PanIRD, pero PanIRD es un grupo, y es un grupo de oftalmólogos muy talentosos, del cual estoy muy orgulloso de presidir, pero es como decir las estrellas a una en sus especialidades. Andábamos como hermanos huérfanos aislados. En el año 2019 nos encontramos y bueno, de ahí no nos hemos podido separar más. Empezamos unos pocos y hoy en día somos más de 340 en el mundo entero. Y es un lujo de organización, porque lo único que tiene como objetivo, yo creo que son dos básicos: educarnos, ayudarnos a aprender los unos de los otros, y además cómo desarrollar tratamientos, cómo desarrollar tecnologías que permitan al final tratar y mejorar la calidad de vida de los pacientes con degeneraciones retinales, o IRDs, como le decimos en inglés. Entonces, eso es PanIRD. Estar acá hablando en nombre de la organización es un lujo, y además cada vez está echando más lazos con Retino Iberoamérica. Y es que tiene que ser así necesariamente. Somos un binomio, y la razón por la que existimos nosotros es porque existen pacientes con IRD, y es la razón de nuestro trabajo. Entonces, tener un meeting como este, donde están los pacientes, donde están los investigadores básicos y estamos los oftalmólogos clínicos, pues se da pocas veces. Así que estoy muy contento y muy orgulloso, y muchas gracias por la invitación. Entonces, mi presentación es sobre terapias actuales en terapia génica, pero como ya los colegas que me han precedido, Rosa, Laura, Francisco, Juan, Nicolás, han hablado ya tanto de un poco de la parte de terapia, mi segunda presentación va a ser corta, y lo primero que les voy a traer acá no tiene nada que ver con tratamiento. Es algo a lo cual quiero cada vez llamar más la atención. Nosotros nos hemos concentrado mucho en los últimos años en cómo diagnosticar mejor clínica, molecularmente, a los pacientes con IRD, y nos hemos concentrado en cómo tratar de encontrar tratamientos. Pero yo pienso, y eso es una pregunta que nos hemos venido haciendo hace algunos años, la degeneración retinal, la retinosis pigmentosa, la amaurosis congénita de Leber, no solamente afectan la visión. Incluso en un paciente que no es sindrómico, también tienen consecuencias importantes en el estilo de vida de los pacientes. Y por tanto, las causas de mortalidad y de morbilidad en la población de IRD es bien diferente, y en los últimos años le hemos venido prestando mucha atención a esto. Nicolás hizo una pregunta clave al principio: ¿cuántos de los que están en el salón tienen trastornos de sueño? Y ahora quisiera preguntar: ¿cuántos de los pacientes con IRD que están acá tienen trastornos de sueño importantes? Que levanten la mano. O sea, es un número, y que es un número que se hace mayor en la medida de que la pérdida visual se hace o se ha hecho más profunda. Y entonces esto es un pequeño elemento de las tantas cosas que afectan la calidad de vida. Entonces, esto es una presentación que hicimos en la Academia Americana de Oftalmología recién en noviembre, y básicamente vamos a hablar de la sobrevida de pacientes con IRD comparándolo con población. Esto es un grupo de trabajo de Bascom Palmer y Johnson & Johnson, que estuvimos trabajando juntos. Acá no hay conflicto de intereses. Acá estos primeros slides son básicamente cosas que ya sabemos, el background y el racional, pero quizás este segundo racional es muy importante. Los pacientes con IRD experimentan una afectación o un daño en su calidad de vida de manera importante, y por tanto tienen una mayor tendencia a sufrir enfermedades crónicas que son normales en la población, pero que se ven de manera aumentada en los pacientes con IRD. El objetivo de este estudio fue básicamente comparar la presencia de morbilidades y enfermedades y trastornos del comportamiento, trastornos psicológicos básicamente en pacientes con IRD. Hicimos básicamente un estudio bien largo de tipo retrospectivo, de cohorte. Se observaron pacientes por un periodo de 12 tiempo. Usamos una estructura de base de datos que tenemos en Bascom Palmer. Se tomaron alrededor de 9.000 pacientes, ¿okay? Y tanto casi 10.000 se
después se limpiaron la base, bueno, es la base de datos más grande, se quedaron unos 9.000 y tantos, después se subdividieron en 4.000 realmente con IRD confirmados y se buscaron unos controles machados también, unos 4.000 y tantos, o sea que es un estudio de mucho poder desde el punto de vista estadístico y al final las cortes quedaron con 4.500 y 4.200 respectivamente entre pacientes y sujetos normales, y básicamente hicimos un estudio de score de cuán propensos son los pacientes a desarrollar determinadas enfermedades. Hicimos un análisis estadístico que se llama las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier, y básicamente calculamos todos los rangos, tanto las probabilidades de daño y las probabilidades generales. Este es el tamaño de la muestra, la edad promedio, si se fijan, fue bastante similar entre los dos grupos, 38 y 36 años aproximadamente, y básicamente estas son las curvas de supervivencia. Acá estoy enseñando un slide donde en azul se ve una curva que es la curva de los pacientes con IRD y en rojo se ve la curva de los controles. Y se ve cómo la supervivencia de pacientes con IRD es menor a la de los pacientes controles. Y esto probablemente es quizás el gráfico más importante de todo, o el resultado más importante de todo este trabajo, y aquí esto básicamente son las probabilidades, los hazard ratios o las probabilidades de daño entre los dos grupos, y fíjense cómo para enfermedades crónicas pulmonares, para diabetes, como para enfermedad vascular periférica, enfermedades de insuficiencia cardíaca, stroke, infartos del miocardio, fue mucho más prevalente en pacientes con IRD que en el resto de la población, y también como los trastornos del comportamiento, ansiedad, depresión, pensamientos suicidios o estresores traumáticos fueron mucho mayores. Entonces, lo que quiero con esto es sencillamente llamar la atención. Antes que entremos en los tratamientos específicos, lo que estamos haciendo por tratar de curar la ceguera, pensemos que estamos lidiando con individuos que tienen un drama en sus vidas, y ustedes lo saben muy bien, que es muy grande, y cómo esto afecta la calidad de un paciente con un IRD, con una ceguera. Es un paciente que se ejercita menos, es un paciente que se deprime más, es un paciente que probablemente come con menos calidad, sí, vive solo, porque usualmente no tienen todas las cosas a la mano. En Estados Unidos pues compran mucha comida rápida, McDonald's, este tipo de cosas, y todo esto va haciendo que su calidad de vida se afecte a un punto de que la sobrevivencia sea mucho menor. Entonces, de la misma manera que vamos a luchar por restaurar visión y curar la ceguera en IRD, tenemos que luchar por mejorar la calidad de vida de los pacientes con IRD y hacer que se nos enfermen menos y por tanto sobrevivan mucho más. Entonces, este es el resumen de esta primera parte. Quiero que lo tomen como un mensaje porque vamos a seguir todavía trabajando en esto aún más. Los trastornos del sueño juegan un papel muy importante. Nos vamos a enfocar en eso también en los próximos tiempos, el estudio de la microbiota y cómo toda el estado de salud del individuo con IRD es diferente a los demás y cómo podemos mejorarle, es algo que se va a presentar también un poco más tarde y va a ser objetivo de trabajo en los próximos años para nosotros. O sea, que piensen que no solamente vamos a estar pensando en los ojos, sino que vamos a estar pensando en los pacientes como un todo. Vamos a hablar un poco de terapias actuales. Todos los ponentes previos de lujo que he tenido han venido ya hablando de muchos de estos tratamientos, de muchas de estas terapias hoy en día. Quizás voy a tener que repetir algunos fragmentos de cosas que se han hablado, pero voy a poner énfasis principal en algunos de ellos. Y bueno, nuevamente acá les traigo una foto del grupo de PanIRD. Esta fue la fundación en el 2019. El año pasado hicimos el 5º aniversario. Estos son uno de los grupos de los principales que lo creamos. Y nada, es un gran orgullo representarlo. Entonces, cuando hablamos de los IRD, y aquí todo el mundo ha usado imágenes de Nicolás, porque todos creemos, Nicolás escribió sobre Ramón y Cajal. Yo siempre digo que para mí el Ramón y Cajal moderno es Nicolás Cuenca. El trabajo que hace a nivel básico, histológico, es un lujo. Donde quiera que nosotros vamos, usamos los slides de Nicolás, las retinas pintadas por Nicolás, las células segregadas por Nicolás y bueno, es un lujo. Yo casi siempre, esto es un slide que estoy poniendo ahora, tiene una imagen de la retina y estoy organizando los IRD, los genes, por diferentes capas. Y así es como usualmente me gusta enseñárselo a mis residentes y fellows, porque saben que la lista de genes son más de 300 y tantos genes que causan IRD.
y más de 2.500 variantes asociadas a estos 300 y tantos genes. Por tanto, es una tortura a un residente de oftalmología decirle, apréndanse esto. Pero si uno le enseña una lámina histológica tan bella como esta y además les dice cuáles son las enfermedades más frecuentes por grupo y cuáles son los genes más frecuentes, pues es una manera un poco más fácil de entenderlo y empezar a aprenderla. Aquí no están todas, por supuesto. Entonces, esto ya se habló un poco, pero lo voy a reiterar. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos hoy en día para un paciente con IRD? Y en este gráfico que estoy poniendo delante, pues tengo diferentes estadios, desde los estadios preclínicos hasta los estadios de pérdida visual profunda y cómo hay diferentes estrategias de tratamiento que pueden ser utilizadas en cada uno de ellos. Por supuesto, cuando estamos en etapas tempranas, entonces ya hablamos a veces de tratamientos que pueden mejorar la calidad de sobrevida de la retina. Ahí tenemos los tratamientos con antioxidantes, con sustancias neuroprotectoras. Eso puede servir. Pero también es el momento donde tratamos, hoy en día pensamos que debe entrar la terapia genética. La terapia génica debe ser algo que cuando ya la tengamos definida y probada para una mutación, la meta es hacerlo lo más temprano posible. Y ya se explicó, porque lo que se trata es de rescatar células en la retina. O sea, la terapia genética necesita que hayan células viables en la retina todavía para poderlas rescatar. Por tanto, es una terapia que cuando exista debería usarse un poquitico lo más temprano posible. Y lo mismo sea la terapia de aumentación, que la terapia de edición de genes por CRISPR, que las terapias de RNA, cualquiera de ellas en sentido general. En la medida en que la retina ya ha avanzado la enfermedad y se han degenerado algunas de las células, sobre todo los fotorreceptores y el epitelio pigmentario, entonces ahí es donde venimos con otro tipo de terapia, que son las terapias que tienen que ver ya más con las terapias celulares, ¿verdad? Porque ya se trata entonces de pensar en repoblar esa retina con células nuevas. Y estamos en los estadios más iniciales de estas terapias y vamos a hablar de un poquitico de ellas más tarde, pero probablemente va a ser el futuro en este campo, yo creo que en gran medida. Y por último también están todo el mundo de los dispositivos optoelectrónicos, tanto los implantes, tanto retinales como a nivel cortical. Esos se están pensando mucho más para estadios tardíos. Ustedes saben que han habido muchos estudios sobre esto, los estudios Argus han dado bastante evidencia. Todavía ninguno de estos devices ha demostrado que sobreviva lo suficiente en el tiempo y que aumente tanto la calidad de vida, por tanto no los estamos usando de manera rutinaria, pero creo que todos ustedes que leen noticias pues ya han oído hablar de los Neuralink y todo el proyecto grande que está haciendo Elon Musk con todas sus empresas tratando, pero no es porque tiene prensa, pero hay muchos estudios que vienen durante hace muchos años sucediendo en Europa, en Estados Unidos. Eso van a ser opciones. La optogenética se habló de ella también y bueno, lo vamos a tocar un poquitico luego. Entonces, cuando hablamos de terapia genética, yo siempre me gusta explicarla de la siguiente manera. Tenemos terapias genéticas que son gen específicas. O sea, tenemos una mutación en un gen y vamos a ir o a reparar ese gen o sencillamente apagar ese gen, o vamos a poner un pedazo de ADN que va a aumentar que va a producir la proteína normal que ese gen afectado producía. Esas son las terapias gen específicas e incluyen lo que se llama la aumentación genética, las terapias con ARN, antinucleótidos, no sé cómo se dice en español, pero bueno, los antisense oligonucleotides y la terapia de edición de genes. ¿Okay? Y además entonces tenemos un segundo grupo de terapias y esas terapias las llamamos agnósticas. ¿Por qué? Porque no van dirigidas a un gen específico, van dirigidas a mejorar lo mismo vías metabólicas en la retina que a tratar la retina en su totalidad. No son terapias genéticas que van a un gen en particular. Y han habido varias. Tenemos los que tienen que ver con los factores de viabilidad de conos y bastones. Ahí tenemos el ejemplo de las terapias desarrolladas para aumentar el metabolismo de la glucosa en la retina. O tenemos las terapias hoy en fase 3 como la de Ocugen, que básicamente actúa sobre vías metabólicas completas, actuando en genes que son reguladores de una cadena larga de genes que se expresan por debajo de ellas. Entonces son terapias que son agnósticas y tienen la ventaja de, al no ser específica para un gen, pueden servir a un grupo de pacientes con un grupo grande de enfermedades hereditarias. ¿Y por qué esto es importante? Porque piensen ustedes la cantidad de genes que tenemos y cuánto tiempo vamos a tener que invertir en reparar y desarrollar terapias para cada uno de ellos. ¿No sería mucho mejor que existieran terapias agnósticas
que nos permitieran tratar más de un grupo de gen a la vez. Eso es lo que se está encaminando algunos de los estudios hoy en día. Yo pienso que la terapia optogenética, también se habló de ella hace un rato, no es una terapia ni para restaurar fotorreceptores, ni conos y bastones, sino una vez que esas células han desaparecido en la retina, entonces cómo convertimos otras neuronas de la vía visual en fotorreceptores. Es un tipo de terapia génica, pero en este caso lo que hace es transferir propiedades de fotosensibilidad a algunas células. Y por último, las terapias celulares, que son las llamadas terapias con células madre. Y aquí yo quisiera también hacer una parte, porque siempre tenemos que distinguir lo que son verdaderas terapias médicas aprobadas y reguladas por determinadas agencias, los mismos americanas que europeas, que lo que son terapias que se prueban pero que no llevan a ningún lugar. ¿Y por qué? Porque si uno busca en internet ahora mismo células madre para retinosis pigmentaria, le van a aparecer 800 lugares, lo mismo en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, en China, que les proponen tratamientos de este tipo. Cuidado, la gran mayoría de esos tratamientos no son terapias aprobadas, no son terapias ni siquiera comprobadas de una manera efectiva, y ustedes tienen que ser muy cuidadosos. Los pacientes no son médicos, pero son probablemente los que más tienen que conocer sobre su enfermedad. Y entonces siempre ante cualquier terapia que ustedes vean, pues consulten a su oftalmólogo, consulten a su especialista de ARD, y esa es la persona adecuada que le puede decir. En cualquier caso, las terapias celulares o las terapias stem cell, ninguna ha pasado de fase 1 o 2. Por tanto, no existe ninguna terapia en este momento disponible ni aprobada para enfermedades hereditarias de la retina basada en stem cells. Entonces, las plataformas más comunes, aquí se describió, la aumentación de gen es de las primeras, y eso es en lo que se basa, por ejemplo, Luxturna, o lo que se basa el tratamiento de la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Tenemos el defecto en un gen, puede ser nuclear o mitocondrial, como ya se dijo, y en este caso usamos el virus. El virus va a ser el transportador, va a ser el camión, el vehículo, el ómnibus que va a llevar la copia normal. La terapia por aumentación no se toca el ADN del individuo. Lo que hace es que se pone un pedacito circular de ese ADN con la copia normal que queremos, donde está el gen que queremos reemplazar, se pone dentro del virus, se hace ingeniería genética, básicamente lo que ya se habló hace un rato, y se inyecta lo mismo subretinal que dentro del vitrio. Ese virus infecta las células que queremos trabajar y lo que hace es liberar, en vez de las partes del ADN viral, lo que hace es liberar el pedazo de ADN que queremos sustituir o del cual queremos producir proteína normal. Y en este caso, para la RPE65, pues este pedacito va dentro del núcleo, ¿verdad? Se queda como un pedazo circular ahí empieza a producirse 100.000 veces más de lo normal el ARN mensajero. Y ese ARN mensajero, bueno, va a la fábrica, luego que Nicolás explicó, que Francisco explicó también. Ahora, existen algunas enfermedades que el problema está en el ADN mitocondrial. Y entonces ahí, para que ese ARN viaje a la mitocondria, hace falta hacer algo específico. Y hace algunos años atrás, en Bascom Palmer, el Dr. John Guy desarrolló una secuencia de tráfico mitocondrial que ha sido todavía utilizada por casi todos los trials hoy en día para tratar la neuropatía óptica de Leber. Cuidado que no es la maurosis congénita de Leber, es una enfermedad diferente. Leber fue una persona demasiado inteligente y describió muchas cosas y tenemos bastantes cosas en oftalmología que se nombran después de él, pero algunas son diferentes. Entonces, esta es la terapia por aumentación. Un virus con un pedazo de ADN normal hecho en el laboratorio, insertado en la célula y puesto en el núcleo. No se integra al ADN, ¿verdad? Y esta es la secuencia mitocondrial y cómo, y cómo circula hacia las mitocondrias. Se habló también ya de la edición genética. La edición genética, esto sí es ir directamente al ADN, al mapa de proteínas de cada individuo y sustituir o tratar de reparar el pedazo dañado. Nicolás lo explicó, Francisco también. Y esto es hoy en día una de las grandes, probablemente el futuro de muchas de estas enfermedades. ¿Qué pasa? Que cuando uno está editando el genoma humano, tiene que tener mucho cuidado. Como dice Nicolás, se trata de ir a corregir los errores del libro, pero no es lo mismo meterse con la copia del libro que meterse con el libro maestro, con el principal. Porque si algo nos sale mal aquí, las consecuencias pueden ser pues, bastante catastróficas en algunos casos. Y entonces la terapia post-CRISPR se maneja con mucho más rigor. Cuando hablamos de seguridad, de todos los estudios de fase 1 o 2 son mucho más rigurosos que incluso lo que hacen con otro tipo de terapia. Importante esa parte también. Las terapias con los oligonucleótidos antisentido, ahora sí me salió.
Los oligonucleótidos antisentidos pues son terapias que en este caso lo que tratan es el ARN mensajero. Y como ya se dijo también, el ARN mensajero es el USB, como decía Nicolás, que salía de la librería e iba hacia la imprenta. Lo que pasa es que ese USB se degrada, ¿ok? Y dura relativamente poco tiempo. Por eso es que las terapias con oligonucleótidos son terapias que hay que repetirlas periódicamente, cada 3, cada 4 meses. Hoy en día las estamos usando no solamente para ponerlas intravítreas, hoy en día también las estamos poniendo en la espalda, en el líquido cefalorraquídeo, cuando los pacientes tienen enfermedades que afectan el ojo y el sistema nervioso también a la vez. ¿Okay? Hay que repetirlas constantemente. Y bueno, la terapia ontogenética, les había mencionado antes, es básicamente darle propiedades a las células que no son fotorreceptores de fotorreceptores. Las células bipolares, las células gangliares. Casi todos los proyectos que hay hoy en día de terapia optogenética lo que usan son lo que le llamamos las chanelorhodopsinas, que son derivadas muchas de ellas de algunas algas, básicamente, y le dan propiedades. Se hace una terapia génica y se le transfiere a la célula, en este caso que todavía está viva, la neurona, y esa célula se convierte en un fotorreceptor primitivo, pero en un fotorreceptor. En este momento tenemos 2 estudios en fase 1-2 que están yendo bastante bien. Entonces es una terapia que también le estamos prestando atención. Los vectores virales, ya aquí también se habló de ellos, pero solamente quiero decir 2 cosas. Los camiones pueden venir en tamaño grande, en tamaño pequeño. Los camiones que más usamos son los vectores, los virus asociados a los adenovirus. No son los adenovirus, sino son los asociados a adenovirus. Usualmente no causan infección en humanos, por eso es que los podemos utilizar, pero tienen una capacidad de carga limitada, como ya se dijo, alrededor de 4.7 kilobases para lo más típico. Los lentivirus, que en un momento nos gustaron mucho porque su capacidad de carga mayor, son mucho más inmunogénicos. Por tanto, el sistema inmunológico los capta muy rápido y los destruye. Entonces, la efectividad de la transfección del virus hacia la célula es menor. No los estamos usando tanto en este momento. Y como dijo Francisco, y lo que nos mostró de manera brillante, pues hoy en día nos estamos moviendo a lo que se llaman las partículas no virales, o los POD, que son los péptidos para distribución ocular, o las nanopartículas. Existen todo un mundo de nuevos vectores virales y en los próximos años muy probablemente van a hacer este camino. Hoy en día las terapias génicas tenemos que inyectar el ojo, tenemos que hacer una cirugía. Muy probablemente en el futuro estemos hablando de otros mecanismos de administración, quizás gotas, quizás medicamentos orales. ¿Okay? Entonces eso es algo que hay que también entender que juega un papel, los vectores. Acá algunos de los clinical trials más importantes, o de los genes, disculpen, que están en clinical trial. Esto es un slide que muestra ABCA4, CP290, los genes de acromatoxia, el CNGA3, el CNGB3, algunos genes asociados al síndrome de Usher, los genes asociados a la neuropatía de Leber, el RPE65, RPGR, RC1, RP1 también está por acá, ARECHO, que está por acá, PRPH2. Todos estos son genes que en este momento están siendo investigados. ¿Existe algún tratamiento aprobado por la FDA? Ya se habló ya también, Luxturna. Lo conocemos muy bien, fue la primera gran terapia exitosa inicialmente desarrollada entre la Universidad de Pensilvania y la Universidad de la Florida, y hoy en día ya es un producto farmacéutico disponible, aprobado, y es la primera terapia, y dicho sea de paso, fue la primera terapia génica aprobada en el mundo para humanos. Por tanto, los oftalmólogos hemos ido adelante en la medicina en cuanto a terapia genética, se discute. Y básicamente lo que hace es que cambia o trata de dar una proteína normal RPE65, que es la isomerasa, que actúa a nivel del epitelio pigmentario. Acá les estoy enseñando un video de un nene con una típica amaurosis congénita de Leber tipo 2, que es la que causa la mutación de RPE65, y como ven en esta imagen, pues tiene bastantes dificultades para moverse en la oscuridad. ¿Okay? Le extiende sus manitos, tiene problemas. Y esto no es tan oscuro, solamente que las luces están un poco más bajas. Ustedes lo conocen muy bien qué es esto. Básicamente Luxturna usa un tipo de cassette, o que es una secuencia que se mantiene la secuencia de iniciación y terminación del vector viral, y se le ponen prometores y aumentadores que vienen algunos de otros virus, otros vienen de otro tipo de organismos biológicos, y se inserta la copia que se quiere. Como había dicho Francisco antes también, pues aquí tenemos el problema de la capacidad. Estos podemos cargar genes que tienen hasta un cierto tamaño, pero los genes muy grandes, como el gen del Stargardt, el CRB1, no son genes que podemos cargar.
Hoy en día hacemos algo que se llaman quimeras, que son básicamente dos genes, un adeno-asociado virus 2 con un 8, tratar de unirlos, o hacemos divisiones en una buena parte, pero esta tecnología es todavía un poco más compleja y los niveles de efectividad de la proteína normal todavía son bajos en comparación a lo que necesitamos, pero se viene trabajando en ello también. Y básicamente lo que se hace en Luxturna es esto, pues se hace una aumentación típica, se empaqueta en un virus, se inyecta subretinalmente. Estos fueron los resultados de la fase 3, que se hizo entre el 2015 y el 2016, y llegó a la aprobación final en el 2017. Aquí estas son unas gráficas que pongo acá, donde se ve que los pacientes tratados con Luxturna mejoraron mucho su campo visual y su sensibilidad a la luz y su movilidad. ¿Okay? Y en eso es una cosa importante. Y aquí les pongo lo que ha pasado a lo largo de 4 años, que esta respuesta o esta mejoría todavía se mantiene. Estamos ahora esperando el reporte del año 8, ya ha sido el reporte de año 5 o 6, estamos esperando por el reporte de año 7, 8, y la respuesta todavía se mantiene. Como ya se dijo, en algunos casos ha disminuido un poco, pero en la gran mayoría se mantiene por encima, muy por encima de lo que era la línea de base antes de empezar. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en mi institución, cuando hacemos la decisión de tratar a un paciente con Luxturna, nunca es la decisión de un médico, es la decisión de un equipo de trabajo. Esto es una cosa que es importante repetir varias veces. Aquí no hay héroes únicos en ninguno de estos campos. Son grupos de trabajo de científicos tremendamente consagrados, desde las ciencias básicas, las ciencias clínicas, los que trabajan en laboratorios, en farmacias, que nos ayudan a crear todo un sistema para esto. Y en el caso nuestro de Bascom, pues tenemos los especialistas IRD, tenemos los biólogos moleculares, tenemos los oftalmólogos pediatras, tenemos los cirujanos vitorretinales, y entre todos trabajamos y hacemos el plan para cada uno de los pacientes. Y entonces básicamente el procedimiento de Luxturna se prepara en la farmacia, en una farmacia muy especial que tiene que estar en menos de 4 horas desde que se prepara hasta que se inyecta en el espacio subretinal del paciente. Son inyecciones subretinales, por tanto requieren una cirugía. Estas cirugías se hacen con unas cánulas de silicón guiadas por OCT que va acoplado al microscopio en la sala de operaciones. Fíjense, lo que pueden ver esta imagen acá, ven que hay como una pequeña hendidura acá en el OCT, esa es la punta de la cánula tocando la retina, y después cómo se forma ya un bleb o una ampolla en la retina debajo de la cual se está inyectando el producto que se está administrando. Y acá es un ejemplo de cuántos blebs usamos hoy en día, dependiendo del campo visual, la autofluorescencia del paciente, así como lo hacemos. En el caso de Luxturna tenemos más de 40 pacientes tratados, 47 creo, si no estoy equivocado, hasta hace poco. Y bueno, ¿qué pasa después? Yo pienso que esto es muy interesante. Acá son 2 imágenes. A la izquierda está el paciente sin tratar todavía, y a la derecha el paciente después de un año de tratado. Y está caminando por un laberinto de objetos en la oscuridad. Esto se llama el test de multiluminancia de movilidad, y es un test que básicamente se desarrolló para medir el éxito de estas terapias. Y como se dan cuenta, el paciente antes de ser tratado no puede completar este recorrido, después de tratado lo completa mucho bien, por tanto la visión nocturna mejora mucho. Y eso a nivel del laboratorio es lo que vemos luego en la vida real. Bueno, esto es un caso de un niño, de los primeros que tratamos después de la fase de aprobación. La familia enseguida nota el cambio. De hecho, cuando hacíamos los primeros pacientes ni siquiera nos creíamos los resultados. Decíamos, no, esto es broma, no puede ser. Sin embargo, es real. O sea, la mejoría es muy ostensible. Y pueden empezar a hacer cosas que antes no podían hacer. La caligrafía les mejora mucho. Empiezan a hacer cosas en la escuela que antes no podían. Y en este caso en particular que les voy a mostrar, está un niño. Este es el mismo niño que ustedes vieron en el video inicial, el que iba caminando con los bracitos extendidos. Se operó luego unos años después, cuando tuvimos posibilidad de hacerlo, y en la imagen del lado derecho lo van a tener caminando también al atardecer en un parque con el ojo operado tapado, usando su ojo todavía no operado. Y como ven acá, camina con precaución, con dificultad, trata de asegurarse porque la visión está limitada. Sin embargo, cuando se destapa el ojo operado, pues ya, eso fue un niño que estaba entre el primer ojo y el segundo ojo de la cirugía. ¿Okay? Entonces son resultados de la vida real que yo siempre le digo a los padres que me tomen estos vídeos antes y después, porque es importante para comentar todo esto. Por supuesto, somos oftalmólogos, tratamos de basarnos en medicina basada en la evidencia. Los videos pueden ser bonitos y emocionales, pero tenemos que buscar la data real. Y esto es, por ejemplo, un electroretinograma que mejora casi un 300%. Desde antes de la cirugía a después de la cirugía, también la autofluorescencia retinal se recupera. Y esto lo mostraron antes, que es como la corteza visual primaria del cerebro se activa
mucho más después de los pacientes ser tratados. Por tanto, es una evidencia real, dura, de que esto realmente funciona. Complicaciones, se hablaron de ellas. Después ya de largo tiempo hemos visto que en algunos casos aparecen un poco de atrofia corioretinal. Este es el reporte que publicamos en el año, creo que fue 2020, 2021. Pero ninguna de estas complicaciones todavía afectan de manera sustancial la efectividad del tratamiento con Luxturna. Igual estamos siguiendo a estos pacientes de cerca. Algunos de ellos han disminuido un poco la sensibilidad, pero todavía la diferencia es mucho mayor que la que tenían antes de la cirugía, y cuando le preguntamos si lo volverían a hacer, el 100% dicen que sin ninguna duda se trataría. Entonces, ¿qué otros productos tenemos que han ido pasando por diferentes fases? Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Esto es un trabajo muy duro y la doctora Juvier luego va a explicarles cómo hacemos esto a nivel un poco más granular. Pero esto es un trabajo duro, son grandes inversiones de dinero y de tiempo por grandes empresas, por universidades, instituciones académicas. La terapia génica usualmente en los Estados Unidos se desarrolla o por grandes universidades o por empresas farmacéuticas, o a veces la combinación de las dos. Y es mucho el tiempo que se dedica a esto. El tiempo promedio desde que se empieza a conseguir una molécula a que se puede llegar a un trial, estamos hablando que son de 10 a 15 años aproximadamente. Imaginen el tiempo. Por tanto, lo que ustedes van a ver acá van a ser resultados positivos y resultados negativos. Y cada vez que ven un resultado negativo, piensen cuánto esfuerzo ha habido detrás de eso que no se puede traducir. Pero ¿saben qué? Nosotros seguimos insistiendo porque ese es el objetivo del trabajo. Entonces, esto es un trial que se empezó a hacer hace ya unos años para coroideremia y básicamente acá se trataba de hacer una terapia genética sobre el gen REP1 y se tomaron pacientes con estadios bien avanzados de la enfermedad. Realmente fue un poco naif del diseño del estudio tomar a este paciente en estadios muy avanzados, porque después poder medir el efecto iba a ser bastante difícil. Y fue un poco lo que pasó. Se usó un cassette muy parecido al que se usa para Luxturna. Se hicieron dos estudios, el estudio Gemini y el estudio STAR, ambos de Nightstar, Biogen, que fueron las empresas que trabajaron en esto, y a pesar de que se trataron de un grupo de pacientes importante y mejoró la microperimetría, sin embargo, no se pudo alcanzar lo que la FDA en ese momento marcó como los endpoints que teníamos que tener primarios. Y eso era mejoría de 15 letras en la cartilla de ETDRS, que sería el equivalente a unas 3 líneas aproximadamente. Los pacientes mejoraron alrededor de 10 letras, una mejoría, pero no lo suficiente para ser aprobado por la FDA. Y eso nos ha pasado con varios productos, lamentablemente. Pero seguimos, porque la estrategia ahora de estudio, les voy a explicar luego, cambia en cuanto a los biomarcadores o los outcomes que estamos utilizando para medir. Este fue el estudio de coroideremia. RPER, retinitis pigmentosa ligada al sexo, ¿ok? También fue otro estudio importante que realizamos. Y básicamente acá ya se habló de esto. Esto es una retinosis pigmentada ligada al sexo. Es una ciliopatía, ¿ok? Y ahí básicamente desarrollamos un estudio también. Bueno, de hecho se han hecho 3 estudios. El estudio que hizo Nightstar, el estudio de GTC y el estudio de MIRA-GT. Y básicamente fue también el mismo tipo de estudio. En este caso se hizo la fase 2 con la 3 juntos. Este fue el diseño experimental. Y estas son las microperimetrías de los pacientes tratados, no tratados en el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, hay una mejoría en la gran mayoría de ellos. Es obvia, la sensibilidad de la retina foveal aumenta. Sin embargo, pasó exactamente lo mismo. Lamentablemente no alcanzaron el criterio de primary endpoint por la FDA y no pasaron a la etapa de aprobación. En estos momentos tenemos 2 estudios más que están sucediendo para RPER con un nuevo diseño y probablemente los resultados sean mejores. Yo no creo honestamente que sea tanto porque cambie la efectividad de lo que se está haciendo, sino porque hay que crear mejores diseños de estudio para lograr las aprobaciones. Las plataformas de oligonucleótidos en este sentido, yo pienso que los estudios Illumine y Estelar fueron los más importantes para CEP290 y para USH2A, o sea, CEP290 y UCHER2A. Y básicamente aquí pasó un poco lo mismo. Se hizo el cefoparsem para CEP290, las mutaciones en exón 13 para UCHER. Todo esto fueron plataformas oligonucleótidos. El RHO, el P23H, ese nunca se desarrolló mucho. Y aquí básicamente pasó lo mismo. No se alcanzaron los primary endpoints.
y ahora mismo estamos en un nuevo estudio para septo United, pero utilizando CRISPR, ¿okay? Que está dando resultados bastante interesantes y que probablemente tenga un final un poquito más feliz. Les voy a hablar les voy a hablar de la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Esto es un IRD, pero que afecta sobre todo las células ganglionares, no el epitelio pigmentario y los fotorreceptores, sino las células ganglionares, y por tanto produce una atrofia óptica, una neuropatía óptica. Esta enfermedad, bueno, los primeros vectores se desarrollaron en Bascom Palmer por el doctor John Guy, después el grupo de Biogen, también de Genentech, de Genentech tomó este estudio y lo siguió desarrollando. Tenemos otro grupo también en China que está trabajando en esto. Y básicamente la terapia es la que les dije, es aumentación con tráfico mitocondrial. Esto fue realmente una estrategia muy inteligente desarrollada por el Dr. Guy. Y se hicieron 3 estudios, básicamente el Rescue, el Reverse y el Reflect, en diferentes momentos del desarrollo de la neuropatía. En todos ellos hubo algo de mejoría. Si se fijan acá, en rojo están los resultados del paciente contra la historia natural o los no tratados. Sin embargo, nuevamente no alcanzaron las 15 letras famosas de la FDA y no se aprobó. Este estudio nos enseñó muchas cosas interesantes. Esta próxima es probablemente la más interesante, que era tratando un ojo y usando el otro ojo como placebo, obteníamos una mejoría en el ojo contralateral, que no se había tratado. Esto fue una sorpresa. Al principio pensábamos que era un ruido, que eso no estaba. Cuando era un ruido era que era un resultado raro, que no tenía nada que ver. Sin embargo, cuando empezamos a ver que era consistente, pues nos dimos cuenta que era real. Todavía no entendemos por qué. Hay varias posibles explicaciones. La más probable es una transfección a nivel del quiasma, donde los axones se unen y pasan partículas virales. También hemos pensado en la distribución linfática, también es una posibilidad. En cualquier caso, hay 2 pacientes que fallecieron después del trial y pudimos tener los ojos para estudiarlo y encontramos partículas virales en el ojo no tratado. Por tanto, los virus llegan al ojo no tratado y tiene sentido. Y es lo que estamos viendo también probablemente en los pacientes con inyecciones intratecales o a nivel del espacio subaracnoideo. Entonces, bueno, acá les voy a decir solamente, voy a cerrar esta parte diciéndole que tenemos 224 clinical trials sucediendo en este momento en el mundo entero para terapias génicas en IRDs. ¿Okay? O sea, no son ni 1 ni 2, son 224 estudios sucediendo en este momento en diferentes estados, en diferentes países, en diferentes fases. Este es el mapa probablemente de cómo se distribuyen a nivel mundial estos estudios. O sea que sientan que hay muchas personas trabajando para ustedes. Es lo que quiero dejarles claro, que no porque algunos de los trials no tengan una historia con un final feliz, quiere decir que no se sigue trabajando, no se sigue trabajando mucho. Y el problema está, y aquí voy a hacer un paréntesis antes de pasar al próximo slide, que que tenemos que cambiar el diseño de los estudios de terapia genética o de cualquier tipo de terapia para IRDs. Nosotros no podíamos seguir utilizando los paradigmas que utilizaban para otros estudios, que es donde se heredan las 15 letras, que son los estudios de generación macular, que son los estudios de retinopatía diabética. No. Entonces, por eso es que se han desarrollado una serie nueva de biomarcadores, o lo que llamamos nosotros outcome measurements, que son de otro tipo, que en vez de ser de función visual, lo llamamos visión funcional, donde básicamente incluyen los test de movilidad, incluyen los FST, incluyen cuestionarios muy específicos de calidad de vida de los pacientes, ¿okay? Incluyen otras cosas que no es sencillamente decir si veo 2, 3 o 15 letras más, porque la mejoría de la calidad de vida de un paciente con IRD, no importa que usted no gane 15, si ganan 10, pero mejoran la movilidad, mejoran la capacidad de ver luz, pues es algo. Entonces, y esa es la lucha permanente que tenemos con la FDA y con la EMA europea. No quiero solamente culpar a la FDA, porque la EMA es bastante parecida, de que a veces están todavía trabados en conceptos un poco antiguos para la aprobación de determinados productos para enfermedades que son tan raras como esta. Si estuviéramos hablando de generación macular con la relación, es otra historia, porque tenemos cientos de miles, si no millones de pacientes afectados. Acá no, aquí estamos hablando de unos pocos miles de cada una de estas enfermedades. Entonces nosotros tenemos que ser mejores, la FDA, los organismos regulatorios tienen que ser mejores también. Acá es una tabla que les dice más o menos quiénes están hoy en fase 3.
Acuérdense que, y la doctora Juvier lo va a explicar mejor ahora, pero la fase 3 es la fase donde realmente estamos probando las dosis reales. Fase 1 y 2, más seguridad, tolerabilidad. Fase 3 realmente ya la dosis que pensamos que va a funcionar. Como se dan cuenta, RP65, esto fue Luxturna. En CEP United lamentablemente falló con los estudios de ProQR. Ahora estamos en esta etapa nueva con 1 y 2 con CRISPR para CEP 290. Como se dan cuenta también acá, de fase 3 tenemos RPER. En este momento hay 2 estudios grandes que le tenemos mucha fe que van a poder estar. ARES-1, aquí solamente mencionamos 2, pero hay uno en este momento que está en fase 3 ya. También, no, en fase 1-2, disculpen, en fase 1-2, pero también con resultados que parecen bien interesantes. Choroideremia no tenemos nada en este momento sucediendo de nuevo. ¿Ok? Y quizás me faltó aquí poner la cromatopsia, que tuvimos resultados mixtos. La versión A3 no le fue muy bien, a la versión B3 le fue mucho mejor, pero todavía está en revisión, no tiene aprobación. Entonces, al final, y es el resumen de mi charla, tiene que ver de que esto es un campo que está avanzando, está progresando mucho, y yo pienso que en los próximos años nosotros vamos a seguir asistiendo a cambios importantes. No porque hayamos tenido unos cuantos setbacks, yo no le llamaría fracasos, yo le llamaría resultados no positivos, no tanto por los productos como por la forma en que se están juzgando los resultados de estos productos. No por eso quiere decir que no se está trabajando y no se sigue empujando. Y entonces esa es la responsabilidad de nosotros con ustedes, tener este compromiso de seguir empujando por estas terapias, y además para eso necesitamos el apoyo, el soporte de las asociaciones de pacientes, porque al final, ¿de dónde sacamos los pacientes para el tratamiento si no es a través de las instituciones académicas y las grandes bases de datos de las acciones de este tipo? Entonces, esto es lo que le quería un poco traer en la mañana de hoy. Bueno, siempre se me olvida que tengo esto al final. Estas son unas nenas que hicimos Luxturna hace ya unos 3-4 años aquí. Entonces, ella está montándose en su scooter y yendo a correr en la oscuridad, algo que no podía hacer. ¿En un scooter? En un scooter, sí, claro. Joder. Yo quiero. Claro. Gerardo quiere el Ferrari. Bueno. Y entonces, como este tipo de estudios suceden en los Estados Unidos, entonces aquí es el uso que a veces se le da a este tipo de tratamiento. Esto es un poco una broma. Es la chica, como bien en Carolina del Norte, y es un lugar de mucha caza, pues ahí está practicando su puntería y muy orgullosa las dianas que hace, incluso cómo logra cazar junto con su familia. Wow. Entonces, bueno.